Buenas, a continuación vamos a hacer un resumen sobre las dificultades y errores en la enseñanza y aprendizaje de la geometría, concretamente la referida a la geometría plana. Recuerden que pues ya hemos hablado en clase de proyectar, de hacer la huella de los objetos de la geometría plana a partir de un objeto de la realidad. Bueno, como tienen los apuntes, hay 4 grandes bloques de dificultades. Un primer bloque que está relacionado precisamente con esa definición y representaciones de los objetos geométricos. Un bloque que está vinculado a orientación y posicionamiento. Un tercer bloque que está relacionado con la tridimensionalidad. Y un cuarto bloque que está con la visualización. Nosotros nos vamos a centrar en los 2 primeros bloques. La geometría en el plano, pues las grandes dificultades están relacionadas con el bloque 1 y el bloque 2, mientras que la geometría en el espacio pues está con estos 3 bloques. El cuarto bloque, como ya he comentado, pues son las visualizaciones, y tenemos esas circunstancias de la lectura perceptiva de rigidez geométrica, y ya vamos a entrar en detalle en el bloque 1. Puede aparecer tanto, como ya comenté antes, en el estudio de la geometría como en el espacio. Y aquí pues tenemos que hacer hincapié en el concepto geométrico que tiene nosotros o el alumnado y sus representaciones. Por ello va a haber aquí una transferencia entre la definición y la imagen conceptual debido a cómo hayamos, qué experiencia hayamos tenido, cómo hayamos observado, dibujado ese objeto. A medida que vayamos teniendo distintas formas de acercamiento al objeto, lo más variable posible o lo más rica posible, pues nuestra definición a la hora de verbalizar pues va a estar más precisa y más conectada, más cercana al objeto geométrico. Por lo tanto, estas dos partes se retroalimentan. Es por ello que, por ejemplo, la definición conceptual que tengamos un pentágono, polígono de 5 lados, pues esta imagen que tengamos en mente, imagen conceptual, pues como bien dice aquí, son solo ejemplos y tiene que ser más rico. Aquí, por ejemplo, de pirámide, pues se ha puesto como base un polígono regular, y la pirámide no tiene por qué tener base regular, ¿no? Y aquí solo nos dice poliedro con base, un polígono cualquiera, y sus caras laterales son triángulos que se juntan en un vértice en común. Y aquí es una sola imagen al respecto, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar, pues es importante, primero, utilizar unos objetos físicos, gráficos, ¿vale?, en notaciones concretas y particulares, para poder representar esos conceptos geométricos. Cuantas más imágenes tengamos de ese objeto, nos va a permitir llegar a una idea común, a esa definición exacta, o a ese objeto geométrico en todas sus posibilidades. Eso conecta con este punto, y por lo tanto, a la hora de utilizar y manejar esos objetos físicos y gráficos, pues hay que ponerlo de todas las formas posibles, posiciones, tamaños, de tal manera que podamos observar, ellos pueden observar si una representación es un ejemplo o no, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué figuras son aquí hexágonos? Al fin y al cabo, todos son hexágonos o hexaláteros, pero en primer momento podrían pensar que es solo la del centro. O en esta circunstancia, pues a la hora de ir acercándonos a los triángulos, pues por lo visto ocurre que en este triángulo el rojo pues no lo identifica como triángulo, ¿no? Y tenemos pues un triángulo, pues tiene 3 ángulos, ¿no? O 3 lados, aparte obviamente sus 3 vértices. ¿Qué dificultades hay? Pues bueno, posibles orígenes, pues la definición que tengamos del concepto y del uso que hagamos de ella, y de los estereotipos que nosotros mismos estamos presentando con ellos. Aquí pues el concepto de pirámide, pues que tenga un pico, pues aquí obviamente esto es una pirámide, es un cono, y ahí está la dificultad del uso que hagamos de esa definición con la que nos hayamos quedado. O en este caso, ¿no?, que es presentar líneas paralelas del mismo tamaño, aunque sea aquí inclinadas, en lugar de trabajar
en distintas maneras. Aquí aprovecho para comentar que sería ideal pues sacarlo de una figura, igual que hacemos la huella de un objeto tridimensional para sacar la geometría plana, pues yo podría sacar de aquí con, ¿no? Estos dos lados, ¿no? Que son paralelos, jugar con la estructura de pensamiento, ¿no? De qué tiene de igual, qué tiene de diferente. Pues aquí podemos observar que este es un trapecio, el cuadrilátero. ¿Qué tienen en común estos dos lados, ¿no? Pues si trazamos dos rectas, una recta que descansa en este lado y este lado, pues no se cortan nunca, no son paralelas. Sin embargo, en esta, si las prolongamos, sí se cortarían, ¿no? Y podemos ver aquí dificultades que al tener una línea en el centro, pues paralela, aunque sea paralela, pues no conectan el paralelismo entre el segmento A y el segmento C, o por ser más corta. Entonces estamos hablando de esta dificultad y ustedes tienen que ser conscientes de ello cuando vayan a abordar la geometría, ¿no? De buscar todo tipo de posibilidades, ¿no? Para mejorar esa definición. Posibles razones. ¿Qué es un polígono? Fíjense, aquí en esta imagen todos los polígonos son regulares y aquí el pobre y yo pues también, ¿no? Es una línea poligonal cerrada y tiene interior. Por el tipo de figura, ¿no? Los estereotipos, pues mira, los triángulos isósceles pues suelen presentarse así, pero también este es un isósceles. En los sólidos, pues con mayor altura que la base, ¿no? Que el ancho de la base, pues también presentarlos así, ¿no? Con la orientación, pues cambiar, moverlos, no que no estén apoyados, sino de buscar distintas visualizaciones, ¿no? El programa de geometría dinámica, GeoGebra, pues nos permite abordar esto de una manera magnífica, ¿no? O con respecto a estas circunstancias, ¿no? De las posiciones, aquí resulta, hombre, esta está bien porque la altura sale fuera del triángulo, ¿no? Pero a ver que se puede poner de esta manera, ¿no? O cuando se hace las alturas o las mediatrices que se cortan en un punto, pues que se vean fuera del triángulo, ¿no? Cuando estemos trabajando con la geometría del triángulo. En conclusión, romper con esos estereotipos, ¿no? Y después, bueno, posibles razones, ¿no? No identificar, en el origen, pues, están no identificar los atributos, ¿no? Relevantes, ¿no? ¿Qué es imposible para una definición de polígono? Las siguientes figuras son polígonos. Bueno, ya tenemos claro que aquí las únicas figuras planas es pues este rayo y esta figura verde, pero como polígono la única que hay es esta, ¿no? Línea poligonal cerrada con interior. Aquí pues ni siquiera es una figura plana, ¿no? Y la frontera no es una línea poligonal. Un ejemplo con respecto al de la pirámide, pues bueno, ¿qué es una pirámide? Yo tengo que tener claro la definición del objeto geométrico que voy a trabajar, identificar qué atributos son relevantes para yo después trabajar con ellos correctamente, ¿no? Ser un poliedro, ¿vale? Esto es un cono, que un polígono cualquiera como base, la base puede ser cualquiera, no tiene que ser un polígono regular. Las otras caras son un triángulo y confluyen en un vértice. Eso lo tenemos que tener claro y distinguirlo nosotros para después jugar con ejemplos y contraejemplos a la hora de trabajar con ellos. En este caso, bueno, pues tenemos la circunstancia de que vamos a trabajar la diagonal, esta es la definición, tenemos los atributos relevantes y cuando ven y trabajan con un polígono que es cóncavo, pues no lo identifica como diagonal. ¿Por qué? Porque le presentamos continuamente las diagonales que están en el interior, ¿no? Que siempre quedan dentro del polígono, ¿no? Consejos a la hora de practicar, ¿no? Pues tenemos como docentes identificar los atributos relevantes, como le acabo de comentar, identificar los irrelevantes para después hacer una buena selección de ejemplo y contraejemplo. Nosotros con ellos, con el alumnado, trabajaremos a partir de aquí hacia arriba, ¿vale? Tenemos que buscar ejemplo y contraejemplo y con preguntas guía, ¿no? Nosotros no vamos a escribir o no vamos a presentar nada en la pizarra que ellos no nos digan. En este ejemplo, nosotros queremos trabajar el polígono, tenemos identificado línea poligonal cerrada y simple, es decir, que los lados no se cortan, y una región del plano. Esta es la definición que tenemos y de ahí hemos sacado estos atributos. Y entonces vamos a trabajar con ellos
esto sería un polígono. No. ¿Y por qué? Porque según esta definición, ¿no? La región del plano, ¿no? No hay interior, ¿no? Y así vamos avanzando hasta aquí, pues no es una línea poligonal cerrada. Y atributo irrelevante, bueno, pues no quedarnos aquí, sino también este, ¿vale? Que también no, pueden ser cóncavos, que no tienen por qué estar aislados, pueden estar dentro de un grupo, que la longitud no tiene por qué ser similar, pueden ser muy distintos, y a la hora de colocarlos, pues la orientación, ¿no? No quedarnos en lo tipificado, ¿no? Sino darle toda la variedad posible. Y llegamos al bloque 2, relacionado con orientación. Puede aparecer tanto en el estudio de la geometría plana como en el espacio. Y vamos a distinguir dos circunstancias. Expresar la información sobre localizaciones y relaciones posicionales en el plano, en términos de arriba, abajo, derecha, izquierda, cerca de, junto a, y después están relacionadas con el espacio. Es verdad que nosotros estamos ahora mismo en la geometría plana, el proyecto 1, pero bueno, vamos a tocar un poquito de esta parte. En relación en el plano, ¿no? En términos de arriba, abajo, derecha, izquierda, cerca, pues los posibles orígenes, dificultades, la orientación y posicionamiento depende fundamentalmente del punto de referencia. Tenemos que fijar la referencia. Muchas veces lo hacemos el propio cuerpo u objeto, o algo ajeno a nosotros o al objeto. Vamos a ver, si queremos describir la localización del módulo C a la Facultad de Educación, pues podemos utilizar aquí. ¿Cómo lo haríamos? Podríamos decir, pues mira, se encuentra enfrente de la Vía Lemo, ¿vale? Y también enfrente de la pizzería Pizza Line o de la escuela VIP. O también podría ser una circunstancia, ¿no? Caminando por la Avenida de la Trinidad, empezando, dejando a la izquierda la escuela VIP, pues a la derecha está la Facultad de Educación, el módulo C. O caminando por la Avenida Trinidad, cuando llegamos a la altura de la calle Pedro Cerolo, pues está a la izquierda, ¿no? Por movimiento. Entonces, vamos a distinguir dos situaciones. En relación a nosotros mismos, es decir, tomamos como referencia nuestra posición, o en relación a otro objeto, es decir, describiendo la posición de un objeto respecto a la posición de otros objetos. Observamos esta imagen. Si nosotros atendemos a con nosotros mismos como observadores, podríamos decir que el rectángulo, ¿vale?, se encuentra enfrente de nosotros con su lado más largo en posición horizontal, encima se encuentra el triángulo y a su derecha el semicírculo, con los que tiene en común el lado correspondiente. Como observador de la imagen también podemos decir que el rectángulo se encuentra debajo del triángulo y a la izquierda del semicírculo. Aquí hemos tomado como referencia dos objetos. Pero si tenemos en cuenta otros objetos, pues podríamos decir que en relación al triángulo, el rectángulo se encuentra justo debajo del triángulo, teniendo en común ambas figuras uno de sus lados, siendo el rectángulo lo más largo. Y que en el lado derecho del rectángulo hay un semicírculo, ¿vale?, con esta, que comparte pues el diámetro con el lado más corto del rectángulo. Pero en relación al semicírculo podemos decir que el rectángulo se encuentra junto al semicírculo y además encima del rectángulo hay un triángulo que tiene en común un lado con el rectángulo. En relación al triángulo podemos decir que el rectángulo se encuentra debajo del triángulo y a la izquierda del semicírculo. Y en relación al semicírculo podemos decir que el rectángulo se encuentra a su izquierda y debajo del triángulo. Tener claro que describir la posición de un objeto, tanto teniendo en cuenta nosotros como referencia u otros objetos, pues ya se trabaja de primer ciclo de primaria y no es tarea fácil. Y con respecto a la dificultad de expresar la información sobre localización y relaciones posicionales en el espacio, en términos arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, cerca de,
junto